A continuación se dará inicio al tema de diseño factorial general realizado por Pérez Cruz Carlos Germán, su servidor. De forma introductoria hay que mencionar que la necesidad de estudiar conjuntamente varios factores obedece a la posibilidad de que el efecto de un factor cambie según los niveles de otro. Esto quiere decir que los factores tengan una interacción. Los arreglos factoriales, cuando se quiere optimizar la respuesta o variable dependiente, se requiere encontrar la combinación de niveles de los factores que producen un valor óptimo de la variable independiente. Para la comprensión de este tema hay que mencionar diversos conceptos. Bueno, un diseño factorial es un tipo de experimento diseñado que permite estudiar los efectos que varios factores pueden tener en una respuesta. Al realizar un experimento, variar los niveles de todos los factores al mismo tiempo en lugar de uno a la vez permite estudiar las interacciones entre los factores. Dentro de estos tenemos a los factores que, estos niveles pueden ser cuantitativos, como sería el caso de valores de temperatura, presión o tiempo. También pueden ser cualitativos, como sería el caso de máquinas, operadores, bodegas, por mencionar algunos ejemplos. Este diseño tiene una gran importancia debido a que, se usa ampliamente en el trabajo de investigación y constituye la base para otros diseños de valor práctico. A diferencia de otros factores, este interactúa de tal manera con dos factores de dos niveles en un factor y tres de otro factor, y también al revés, de tal manera que se forma una matriz al tener los datos. En cuanto a las ventajas, tenemos que en cuanto a la economía del material experimental, al obtener información sobre varios factores sin aumentar el tamaño del experimento, se ve realmente beneficiado. Tenemos que se amplía la base de la inferencia en relación con un factor, ya que se estudia en las diferentes condiciones representadas por los niveles de otros factores. Esto amplía el rango de validez del experimento. Estudia el grado y forma en la cual se modifica el efecto de un factor por los niveles de otros factores. Esto permite el estudio de la interacción. En cuanto a las desventajas, tenemos que se requiere un mayor número de unidades experimentales que en los experimentos simples. Por lo tanto, se tendrá un mayor costo y trabajo en la ejecución del experimento. Tenemos que el análisis estadístico es más complicado que en los experimentos simples. Esto debido a que se tendrán algunas combinaciones que no tienen nada práctico, pero deben incluirse para mantener el balance. Y cada uno de los niveles de un factor se combinan con los niveles de otros factores. Hay que recordar que mientras más aumenten los factores y niveles, también se hará más difícil el experimento. Como ejemplo, tenemos que un ingeniero decide probar los tres materiales en la placa con tres niveles de temperatura, que son menos 15, 70 y 125 grados Fahrenheit. Ya que estos niveles de temperatura son considerables en el medio ambiente donde se usarán, se prueban 4 baterías con cada combinación de material de placa y temperatura. Las pruebas se corren de manera aleatoria. A continuación se dará un ejemplo en Excel de cómo resolver este ejercicio. Tenemos que organizar para la resolución de este ejercicio la información de la siguiente manera, donde tendremos las columnas con los grados y en cuanto a las filas tenemos nuestros materiales 1, 2 y 3.
los valores dados serían la temperatura final a la que está el material sometidas a la temperatura mencionada. Para la resolución de este ejercicio nos vamos a análisis de datos. Y posteriormente elegimos toda la tabla. Se elige el número de muestras, que serían 4, en relación a las placas del material. Bueno, esto lo vimos como las 4 baterías que serían sometidas, y con un valor de significancia del 5%. Damos a aceptar y nos daría el análisis de varianza. Aquí lo importante es la probabilidad establecida en el análisis de varianza, que nos servirá para la conclusión de este ejercicio. Bueno, hay que mencionar las reglas de rechazo. Dice que la muestra, que es el factor A, P en filas es mayor a alfa, por lo tanto no existe diferencia significativa. En cuanto a las columnas, que es el factor B, dice que P en columnas, si es menor que alfa, hay una diferencia significativa. En cuanto a la interacción de nuestros factores, si es mayor que alfa, no hay un efecto significativo de interacción. Esto lo podemos relacionar, ya que las medias en cuanto a la muestra y el factor A, tendríamos que las medias del material 1, 2 y 3 en cuanto a la temperatura final de las baterías es menor, por lo tanto hay una diferencia significativa. En cuanto a las columnas del factor B, tenemos que es mayor, por lo tanto no hay una diferencia significativa en cuanto a la relación con la temperatura. Y en cuanto a la interacción de nuestros dos factores, es menor, por lo tanto hay una diferencia significativa en nuestros factores de temperatura y el material. Y aquí está la bibliografía usada en este trabajo. Y en cuanto a los anexos, debido a que se realizó de manera individual, no es necesario agregarlos.